Estudia, trabaja, produce, lucha. Lucha con firmeza. Lucha con firmeza. Por tu tierra, patria. Por tu tierra, Perú. Ayuda al terruño. Que te vio nacer. Costa, sierra y selva, unidos. El Perú eres tú. Haz mejor tu labor y tendrás un Perú mejor. Lucha con firmeza para conservarla en el futuro. Es tu porvenir, es tu Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hable del Pueblo. Siempre es un gusto saludarlos y terminar la semana bien informados, con debate y con análisis. Las noticias nos las trae Yanina. Yani, bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, así es Pepe. Vamos de inmediato a conocer las noticias más resaltantes de hoy. Para el congresista Omar Chejade no cabe dudas que el presidente Ollanta Humala está secuestrado psicológicamente en Palacio por su esposa Nadine Heredia y que ella tiene un control preocupante en el Ejecutivo. El portavoz de la bancada nacionalista, Hugo Carrillo, dio a conocer que el congresista Omar Chejade fue separado de Gana Perú. Tras recibir el comunicado, Chejade escribió una misiva al presidente Humala, calificándolo de desleal. El presidente de la Federación Médica del Perú, Jesús Bonilla, rechazó las afirmaciones de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien culpó a los médicos por las esterilizaciones forzadas. Congreso aprobó aumentar de 3% a 4% el porcentaje de firmas necesarias para la inscripción de un partido político, además de la prohibición de que los fundadores de una agrupación hayan sido procesados o condenados por terrorismo o tráfico de drogas, así como sanciones a las organizaciones políticas que dentro de un proceso electoral entreguen dinero, regalos o dádivas. Esas fueron nuestras noticias. Adelante, Pepe. Muchas gracias, Yani. En realidad, las reformas sobre la ley electoral que tanto se esperaban, no pasó nada, ¿no? Las más importantes se descartaron. Señores, vamos a empezar el programa. Vamos a ver cuál es el primer tema que tendrá que analizar y debatir nuestro panel. Adelante. A ver, en plena campaña electoral a veces ya termina no sorprendiendo los giros políticos de los candidatos de siempre, ¿no? Que sabemos cómo se portan, pero hablan de manera distinta. Ha llamado la atención, creo que alguna candidata ha declarado en Estados Unidos, pero en realidad con una nota de Juan José del Castillo vamos a recordarle algunas frases de algunos otros candidatos también que deciden cambiar, deciden girar sus propuestas cada vez que se acercan a las elecciones generales. Nuestro panel tendrá que analizar y debatir ese tema si así lo considera necesario. Marco Lajara nos acompaña esta noche. Bienvenido, Marco, un gusto. Igual un gusto, la verdad no me extraña en campaña, porque yo creo que ya empezó la campaña, ya podemos creer que el resto del año va a haber prudencia, pero creo que ya todos comenzaron a jugar sus propios juegos. Y en el caso del fujimorismo, me queda claro que su candidata, la señora Keiko, ya comenzó, y aceptar que la Comisión de la Verdad es algo que ellos incorporan dentro de su asentimiento y lo que significa la unión civil. Creo que es parte del juego político de comenzar a captar todo aquel que quiere bailar con ellos, ¿no? Sí, pues es una cosa inesperada, pero en fin. Roberto Rojas, bienvenido. Gracias, Pepe. Bueno, yo creo que acá hay dos cosas que debemos de analizar. Uno es la oferta política en sí, y otras son las alianzas y los pactos, porque finalmente tenemos un elector que cuando se enfrenta a las urnas cada 5 años tiene más una sensación de un voto emotivo que un voto racional. Es por eso que hay esas exacerbaciones de algunos candidatos y normalmente
sacan una serie de propuestas más del tipo populista que del tipo reflexiva. Recordemos el pasado reciente. Mucho se ha hablado siempre que hay que ganar el voto de la izquierda para gobernar con la derecha. Y eso realmente nos viene haciendo mucho daño porque genera una cierta expectativa en la gente que finalmente dificulta en unas serias convulsiones sociales. Yo creo que deberíamos estar más bien pensando en cómo los candidatos presentan programas más serios. Y esto tiene un correlato. Acuérdense del último sancochado que hubo en las elecciones, donde se juntaron una serie de personajes que no tenían ni la más mínima coincidencia ideológica, pero se presentaron a dar una oferta al país. Sí, pues llegaron al Congreso y se desarmaron de inmediato. Don Julián Cortés, bienvenido, buenas noches. Bueno, según las palabras que se las lleva el viento, el señor Pedro Pablo Kuczynski es un hombre de izquierda. Y en el caso que nos lleva a analizar hoy día sobre todo las declaraciones de Keiko Fujimori en la Universidad de Harvard, donde ha desmentido a su partido, a la tradición del fujimorismo en casi todos los campos, no solamente en el campo de el gobierno, porque ha criticado a su padre en la gestión a partir del año 2000. Después has dicho algo durísimo para los médicos que tomaron parte en las esterilizaciones. Seguramente es cuestionable ese hecho. Y lo que sí hay que recordar que las esterilizaciones tenían el asentimiento en esa época de la Organización Mundial de la Salud. Y tenía gente aquí en Lima trabajando con los médicos. Supongo yo que los médicos no se van a quedar callados y mañana o pasado van a salir a defender su punto de vista en este tema. No, pero ya hay salieron, otros. No, ya salieron, o ya Yanina nos estaba dando la noticia. Ya pero salieron hay otras afirmaciones de Keiko Fujimori que me parece que están totalmente desatinadas y fuera de foco político en lo que concierne al Perú. Claro, y vamos a presentar una nota de Juan José del Castillo un poco para demostrar que don Julián toca, iniciando el programa, las declaraciones de Keiko en Harvard en Estados Unidos, pero no es la única. Ya han habido varios candidatos que han caído en este mismo tema. Vamos a ver la nota de Juan José del Castillo. En medio del escándalo. No le creo absolutamente nada, ¿no? Bueno, está ocultando algo. Tergiversan mucho. Juráis por Dios, el pueblo y la patria, cumplir fielmente con vuestro mandato. ¡Sí, juro! Parece que nuestros políticos de siempre están tratando de cambiar sus discursos para obtener los votos que tanto necesitan. Después que el fujimorismo durante años recusara las conclusiones de la Comisión de la Verdad, Keiko Fujimori ahora tiene un punto de vista diferente. Sobre la Comisión de la Verdad y Reconciliación, efectivamente, que creo que ha sido un avance, que creo que ha sido un avance para nuestro país, y que sobre la base de lo que ellos han construido, tenemos que mirar hacia adelante y seguir trabajando en lo que era el siguiente paso, que es las reparaciones del Estado. Pero no es la única. García Pérez, después de liberar a miles de narcotraficantes a través de los famosos indultos presidenciales, se atreve a decir que no le temblará la mano para acabar con la delincuencia. Ahora que nos aquejan los extorsionadores, juro que a mí no me temblará la mano, no me temblará la mano hasta hacer retroceder a la delincuencia. Pedro Pablo Kuczynski, después de haber apoyado abiertamente la ley Pulpín, que recortaba derechos laborales a los jóvenes, después dijo que no sabía de qué se trataba la norma. No había leído bien la ley porque era un proyecto todavía. Yo he dicho que debería ampliarse el programa hasta 30 años de edad. Mea culpa, metí la pata. Y el discurso de Alejandro Toledo. Ahora que un sector de la población exige que las Fuerzas Armadas salgan a patrullar a las calles,
Y pese a haberse opuesto en su momento, ahora dice que es partidario de la norma. Para combatir la inseguridad ciudadana, ¿deberían los militares salir a las calles como lo han solicitado varios alcaldes? No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la policía, yo voy a aumentar, que quede grabado. Nosotros somos gobierno, voy a sacar las Fuerzas Armadas y Policiales conjuntas para matar la inseguridad ciudadana. Que quede grabado. Muy bien, que quede grabado. Para los candidatos siempre queda grabado y no se acuerdan que las cosas quedan grabadas, ¿no? Hay registros de todo, después sin olvidarse de manera fantástica de las cosas que dicen. Bueno, hay un criterio folclórico desde mi punto de vista, y sin subestimar el folclorismo peruano, pero sí ver a un presidente, un expresidente como Alejandro Toledo decir lo que dice. Para mí es ya no hacer un análisis. De Toledo no tengo nada que decir, pero no es voto, no es opción, no es absolutamente nada. Es lo que yo pienso. Lo que sí me sorprende es el caso de Keiko. Ella y sus partidarios y su partido, desde mi punto de vista, tuvieron como bandera el destrozar, despotricar y hablar mal de la Comisión de la Verdad. Porque eran caviares, comunistas, ONGs que se encargaron de buscar la liberación de los terroristas. Terroristas que pusieron en jaque al país y que no tenemos ninguna duda que es la peor lacra que hemos tenido. Entonces, la Comisión de la Verdad era un aval de esos terroristas y hoy día considera que la Comisión de la Verdad es un avance y por lo tanto ese avance del que ella habla es estrictamente para la televisión, para la audiencia y tratar de captar a un grupo que la tenía como sectaria, es decir, como aquella dura, rígida, que se asemejaba a su padre y a las convicciones del fujimorismo de aquel entonces y que es un mecanismo para decir soy más tenue y ya no soy tan dura y este es un criterio un poco más celestial que genera una aceptación a cualquier partido político que no tenga un segmento ya establecido. Y ese creo que es un discurso que su propio grupo no se lo va a aceptar. Bueno, y hay un parlamentario que salió, ¿no? Ya renunció, Julio Rosas, de la bancada. Y ojo que era de los primeros de su lista parlamentaria. Fue el primero de su lista parlamentaria, porque arrastraba un número importante del voto cristiano, digamos, ¿no? Ahora ya él dijo, no voy más. Claro, yo creo que todas estas posiciones de marchas y contramarchas o dimes y contradimes en todo caso, están teniendo desde luego un cálculo político. Habría que ver si estos cambios en las posiciones tienen alguna repercusión. En el caso de Keiko, yo conozco a algunos líderes de la iglesia cristiana que están muy molestos por esta actitud, que antes iban a apoyar a Keiko y que ahora han prácticamente obligado al congresista Rosas a que renuncie. Y claro, porque ya hay una motivación más del tipo doctrinario que definitivamente no se va a poder salvar. Así que yo creo que estos cambios se dan también por la poca institucionalidad. Habría que preguntarnos de todos los candidatos quiénes tienen detrás de cada propuesta el equipo técnico necesario. A veces las propuestas salen en función de el marquetero de asesor que tengas al lado y no de una propuesta programática. Finalmente lo que la gente quiere es cuáles son las posiciones o propuestas para el país. Yo nada más quiero hacer recordar algunas cosas. Recordemos la década del 90. Vargas Llosa hablaba del choque económico, Fujimori dijo no voy a hacer el choque económico e hizo todo lo contrario. Recordemos a el señor Ollanta-Humala, nos habló y nos vendió la gran transformación y finalmente terminó siendo la hoja de ruta. Pero nosotros no nos flagelemos que somos el país que hace esto. Donald Trump lo viene haciendo auspiciosamente en los Estados Unidos en las primarias norteamericanas y muchos dicen que él ya va a cambiar el discurso tan radical que algún éxito le está llevando. Pero lo que tenemos que tener cuidado es que esto está reglamentado en la ley de partidos políticos, Pepe. Entonces lo que deberíamos de ver es que las ofertas políticas tengan realmente una trascendencia, un tipo de sanción versus el cumplimiento o no de la oferta que se hace. Sí, pues es algo bastante serio. Bueno, en el caso de Donald Trump, han querido compararlo con muchos candidatos de muchos países porque está teniendo un éxito su radicalismo, ¿no es cierto? Y continúa siendo súper radical. Ha dicho que va a votar a los asiliados, a los que están llegando, que los va a sacar, los va a votar de los Estados Unidos. Don Julián. Sí, decíamos hace un instante que la señora Keiko Fujimori
ha desbarrado en Harvard, y vea que sus declaraciones dicen lo siguiente, en un solo punto, que entre los males más grandes que existen en el Perú, lo dijo a la prensa en general, está la corrupción y la falta de institucionalidad. Ella no habló de la delincuencia como uno de los males que nos ataca, es el primero de todos, la delincuencia organizada, la delincuencia común, ¿no? Los asaltos todos los días. Ella no habló nada de eso, dijo sencillamente, bueno, falta de institucionalidad. Otro tema en la que seguramente muchos fujimoristas se van a dar con una piedra en el pecho, vea, el otro se refiere a que los aciertos de la Comisión de la Verdad han permitido sentar las bases de la estabilidad económica. ¿Qué tiene que ver la Comisión de la Verdad con la estabilidad económica? Y además ha dicho que la estabilidad con los países vecinos. No sé qué quiso decir, ¿no? Los países vecinos, ¿qué tiene que ver con la Comisión de la Verdad? De repente se lo hubiera entendido mejor si lo decía en inglés, ¿no? Quizá. Ya que estaba en Harvard. Yo me acuerdo de un candidato que en su afán de ganarse al público también dijo: señor Toledo, ni se le ocurra poner una firma en el TLC con Estados Unidos porque yo me encargaré de borrar esas firmas del TLC, correcto, ¿no? Correcto. Fue Alan García y al final terminó firmando un montón de TLC. Pero además él logra conquistar el voto cuando decide soltar esto de abolir la esclavitud moderna a través de la tercerización o lo que él llamaba services, y lo había convertido en una lisura, ¿no es cierto? Y cuando entró fue imposible que pueda hacerlo porque es la mano de obra de la minería, y él lo primero que hace es aliarse con la minería pidiéndole un óbolo, que no fue un impuesto, no fue un canon, sino un óbolo, es decir, un regalo, una caridad, una gracia de parte del minero para con el país. Que eso lo dio el que quiso. Sí, claro, pero bueno, no sabemos cuánto dio, y finalmente sí pudimos entender que el financiamiento de la campaña de García no estuvo precisamente en el Partido del Pueblo, sino finalmente... Pero rescatemos el hecho, Pepe, que este es un tema realmente institucional. O sea, tenemos una ley de partidos políticos que en uno de los capítulos ya prevé la oferta política versus el cumplimiento de la oferta política. ¿Cuántos de los planes de gobierno, no solamente el gobierno nacional, los gobiernos regionales, los gobiernos locales se cumplen? Hay un señor en un gobierno regional que ha ofrecido 500 soles para la gente. Ancash. Y ahora no tiene canon. No tiene que dar, en meto gracias a Dios, digo yo. Pero, o sea, no es posible que alguien tan alegremente dé una oferta política, diga algo y finalmente no hay algún tipo de sanción. Yo creo que deberíamos de impulsar por lo menos una evaluación, un control ciudadano para saber qué cosa es lo que se ha venido cumpliendo. Acuérdense, el mismo Humala nos hablaba del gas de 12 soles. Y hoy no hay nadie, las damas de casa saben, Pepe, todas las damas que te ven saben que ningún gas que tienen en su casa les cuesta 12 soles. Pues, ¿no? Entonces es terrible. Algunos subvencionados en algunas zonas del país, pero que es un tema totalmente distinto. Don Julián Cortés. Antes que llame el público a decir que estamos criticando a Keiko Fujimori, hay que decir, por ejemplo, en el caso de Alan García, él prometió durante su campaña que iba a imponer la pena de muerte porque el público estaba molesto por las continuas violaciones de niños y niñas que aparecían en esa ocasión. Hoy día son asaltos y secuestros o robos, ¿no? Pero en esa ocasión, durante la campaña de Alan García, eran las violaciones lo que dolía en el alma a los limeños, a los peruanos. Y él dijo, pena de muerte. Hoy día, por supuesto, ha salido otro candidato a decir cadena perpetua, ¿no? Sí, pues. Y vamos a ver cuando entre si pone cadena perpetua. Es que las cosas se dicen muy fáciles, no, pero cuando entran... Ese candidato que todos lo pueden ver, tiene un letrero enorme ahí en la vía expresa. Ha tenido el tiempo suficiente para proponer un proyecto de ley, ¿no?, al Congreso de la República y decir cadena perpetua para todos los delincuentes. Pero debió proponerlo cuando fue ministro de Defensa. O cuando fue ministro, ¿no? Claro. O cuando fue congresista, porque ha sido parlamentario también. Señores, tenemos que irnos a un corte, nos está ganando el tiempo rápidamente. Vamos a un corte, regresamos con la segunda parte aquí en Abre el Pueblo.
lucha, estudia, trabaja, produce, lucha. Lucha con firmeza. Lucha con firmeza. Por tu tierra, patria. Por tu tierra, Perú.